Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. En el estudio que hacemos de Colosenses, estamos en el capítulo 2. Mire lo que dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Pablo habla de lo que Cristo hizo en la cruz, mire lo descriptivo que es. Aquí habla de una exhibición pública de Jesús, de cómo su muerte lo que hizo fue despojar, literalmente desnudar a los principados y a las potestades, o sea, a los ángeles, a los espíritus caídos, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ese lenguaje que utiliza Pablo en este pasaje permite imaginar la escena de un general romano después de haber obtenido la victoria, exhibiendo en un desfile público los cautivos que acababa de derrotar a todo lo largo de las calles de Roma. Mi querido Hijo de Dios, la victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo su poder. Acabó con los planes demoníacos cuyo fin es detener la obra redentora de Jesucristo. Dice Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14, así, por cuanto hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Uno entonces no entiende cómo hay personas que quieren seguir adorando seres y espíritus humillados y derrotados, como los que Cristo derrotó. La cruz es la respuesta. Sobre todo, Pablo le está escribiendo a aquellos que en Colosenses insistían en la adoración a los seres angelicales. Dios, a través de su muerte, canceló la deuda del creyente, derrotando a Satanás y a sus ángeles caídos. Y esa es la razón por la que Pablo puede declarar en Romanos 8, del 37 al 39, antes en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Obviamente todavía seguimos luchando contra las fuerzas del mal, y lo dice así Efesios en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Pero a pesar de que existe esa lucha espiritual, no pueden vencernos, porque Cristo, que es el Señor de todos nosotros, fue crucificado y resucitó, y Él reina soberano en el universo, y estar unido a Él es estar libre del dominio de Satanás. La muerte de Cristo nos concede a ustedes y a mí transformación, perdón, victoria, y todo eso resulta en una salvación completa, con un perdón completo y una victoria completa, que fueron los 3 puntos que desarrollé durante esta semana con ustedes. Una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. Pasemos al capítulo, estamos en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, aquí vamos a entrar en otro tema de Colosenses que se los había anticipado. Yo creo que este es uno de los pasajes más útiles, sobre todo para el tiempo moderno, donde se han metido y se han infiltrado en la iglesia falsas enseñanzas, pero tipo así como mixturas. No es que vengan a hablar en contra de nada ni de nadie, pero empiezan a meter un poco de cosas, de normas, que vamos a irlas estudiando. Voy a tener la oportunidad con estos versículos de explicarles a ustedes más profundamente. Hoy nos vemos sobre todo muy bombardeados por los medios de comunicación. Nos vemos asaltados por la falsa enseñanza de muchas fuentes. A veces la gente cree que es bueno, pero la gente a veces, por ejemplo, escucha toda clase de predicadores, escucha toda clase de mensajes, y sobre todo cuando hay mensajes que son muy atractivos. Entonces somos un poco curiosos y terminamos oyendo al uno, oyendo al otro y oyendo al otro, y no nos damos cuenta, y a veces terminamos confundidos porque hay gente que habla de Cristo, pero mete un poco de cosas que no tienen nada que ver ni con la Biblia, ni con los mandamientos del Señor. Entonces hay gente que cree que porque una persona habla en un púlpito y habla de Dios o habla de Cristo, entonces todos los que hablan están bien. Eso es como una vez más afirmar que todos los caminos espirituales conducen a Dios. No es así. Uno en la Biblia, yo les he enseñado, tiene que aprender a examinar las cosas, a mirar la fuente de dónde están sacando a las personas lo que están hablando y por qué terminan muchos desviándose de la fe y del camino del Señor. Sobre todo, les he dicho, hoy por hoy se ataca mucho la suficiencia de Cristo. Hoy la falsa filosofía se ha infiltrado en la iglesia, disfrazada de psicología. ¿Sí? Y a veces, otra vez, con el tema psicológico y se revuelve la palabra de Dios, entonces empezamos a hablar y a meter un poco de conceptos al interior de la iglesia que son peligrosos porque terminan llevando a las personas a otras cosas. La iglesia, cuando enfrenta este tipo de peligros, los falsos maestros y todo esto, obviamente tiene que pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo ilumine y que nos diga, hombre, yo dónde estoy metido, yo qué tipo de prácticas estoy llevando a cabo. Porque realmente Dios, a través de la palabra de Dios, nos trae consuelo, nos trae fortaleza, nos renueva. Pero cuando uno juega ya a la consejería y a un poco de cosas basados en conceptos humanos y psicológicos, la pregunta es, ¿estamos ayudando a las personas? Yo les he contado a ustedes, a mí muchos me dicen, pastor, ¿y por qué ahorita que está de moda el tema de la depresión, por qué no da un tema acerca de la depresión? ¿Por qué desde la Biblia no habla de la depresión si muchos hombres en la Biblia cuentan que se deprimieron como Elías? Perfecto, válido que un hombre como Elías se deprimió, sintió mucha fatiga, mucho cansancio emocional, físico. Pero miren, donde, primero que todo, yo no puedo hablar de la depresión porque yo no soy psicólogo y yo no tengo ni las bases científicas para diagnosticar o para decir que una persona tiene, y segundo, pues para tratarlo como tal. Yo puedo desde la Biblia decir que Dios tiene respuesta para la soledad del ser humano, para el vacío existencial que hay en el ser humano. Pero yo no puedo jugar al tema de terapeuta o de un tratamiento psicológico usando la Biblia, porque ahí es donde han nacido toda clase de corrientes que vienen a traerle a la gente
cosas que los alejan de la Biblia y de la palabra de Dios, porque son conceptos humanos, se vuelven conceptos y pensamientos de las personas. Y por eso Pablo lo va a aclarar aquí, ¿sí? Entonces, muchos que eran ingenuos se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque les ofrecían como elementos adicionales. Todo eso daba como un sincretismo de filosofías paganas, mezclado con legalismo judío, con misticismo. Entonces Pablo le escribió a los colosenses para refutar estas falsas enseñanzas y preceptar la absoluta suficiencia de Jesucristo para la salvación de una persona. Mire que en estos versículos que estamos tratando toda esta semana, desde el 8 hasta el 23 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo refuerza su ataque contra los falsos maestros. En los versículos anteriores, que ya los estudiamos, confrontó la filosofía en los versículos 8 al 10, presentando la suficiencia de Cristo. Y ahora prosigue su refutación, pero con la herejía, enfrentando el legalismo, que lo vamos a ver aquí en los versículos 16 y 17. Luego el misticismo en los versículos 18 y 19. Avancemos. Versículos 16 y 17. ¿Qué es legalismo? Es la religión de los logros humanos, que pone por delante la espiritualidad no basada en Cristo, sino en las obras. Entonces, la medida de la espiritualidad se conforma a las normas hechas por los hombres. Y aquí es donde uno encuentra mucha gente que, como viviendo una vida religiosa, le exige a los demás, habla muy bonito y presenta un poco de cosas y vive diciendo esto no se puede, esto es pecado, pero cuando usted mira el fondo del interior de esa persona, todos son conceptos legalistas, pero no vivencias personales. Y hay mucha gente que es criticada por eso, porque van a una iglesia, se mantienen hablando de Dios, de santidad, de pureza, pero sus vidas internas son un completo fiasco, son antitestimonios, ¿sí? La Biblia dice que Dios ha provisto completa salvación, perdón y victoria al ser humano. Pero ojo, no deben sacrificar su libertad en Cristo para someterse a reglas humanas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Que nadie os juzgue, por cuanto el fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. Someterse de nuevo a un sistema legalista es dañino, es inútil. Pablo le recordó a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, que habían sido seducidos por el legalismo: estén firmes en la libertad en la que Cristo les hizo libres y no estén sujetos a yugos de esclavitud. El legalismo es ineficaz, porque Pablo lo está diciendo en estos textos. En ningún momento refrena la carne, porque es una ilusión peligrosa. ¿Sí? Viven vidas falsas, le exigen. ¿Se acuerdan de Mateo 23? Eso es un pasaje muy violento donde Jesús le dice a los fariseos: ustedes le ponen cargas a la gente que ustedes ni siquiera llevan. Ustedes son muros blanqueados, ustedes son personas que solamente viven de la apariencia, pero cuando los miran por dentro, ustedes están completamente podridos por dentro. Así es el legalismo. Porque el legalismo está basado en ¿qué? En normas, en reglas para aparentar, para poner un yugo, para decir esto funciona así. Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es una experiencia de vida que debe estar sustentada en el testimonio personal. ¿Sí? Las personas que son legalistas se sienten superiores en importancia. No saben acerca de amar y de servir. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el servicio a Dios. Entonces, es importante que estas palabras que nos está diciendo el apóstol Pablo las entendamos en el corazón. No es una moralidad externa, porque eso es faltar a la honradez, a la verdad. Tampoco eran los mandamientos que ellos habían observado con mucho esmero, pero en su exterior. Todo lo he guardado, decía, todos hemos cumplido la ley.
pero así no era. ¿Se acuerdan del joven rico? Él dijo, es que yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Él dijo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por heredar la vida eterna. Pero él se dio cuenta que todo eso era moralidad, porque cuando el Señor lo confrontó y le dijo, bueno, entonces venda todo lo que tiene y me sigue, hasta ahí llegó. Ya no le gustó el tema de tomar la cruz y seguir al Señor. Entonces una preocupación constante de Pablo era que los cristianos no fueran intimidados por el legalismo. Y por eso le dijo a Tito, por allá en el capítulo 1 del 14 al 15, le dijo, ojo, no presten atención a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Yo les he hablado a ustedes mucho de una corriente que se filtra hoy en el mundo y se llama el mesianismo. Y son aquellos cristianos que dicen que han conocido al Cristo judío y empiezan a decir a los cristianos que el primero en cumplir la ley fue Cristo. Entonces ellos empiezan a judaizar. Entonces ya les dicen que tienen que guardar el sábado, ya empiezan a hablar del Shabbat, ya empiezan a usar talí, ya empiezan a usar kipá, ya empiezan a... esto está diciendo Pablo, fábulas judaicas. ¿Por qué? Porque no hay sustento en la Biblia, porque niegan al Espíritu Santo, su deidad, su persona, su obra, sus manifestaciones, sus dones. Esa es la verdad. Y como suena tan atractivo, por eso que vuelve y juega. Todo es muy atractivo, muy bonito, porque son figuras. Estos días, increíble. Alguien decía, es que yo quiero una Biblia, una Torá, una Biblia de Israel, una Biblia desde el hebreo. No hablamos ni entendemos la lengua española para leer la Biblia. No nos disponemos a leer la Biblia en español y ahora ya queremos. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Es que si es de Israel y es la Torá y es la original, y si yo hago esto, y entonces nos imponemos ceremonias, normas, fiestas, porque ahí es donde nosotros no hemos entendido la gracia, porque no nos parece suficiente. Entonces nosotros queremos hacer y cosas que nos hagan aparentar, vestiduras que nos hagan sentar en lugares especiales. A eso se está refiriendo Pablo en Colosenses capítulo 2. Haga una oración conmigo y la próxima semana que sigamos retomando este tema, pues seguimos hablando, porque aquí hay mucho de qué hablar y me interesa hacerlo porque ese es el fin de esta carta a los Colosenses. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Yo te pido que día a día nos abra los ojos del entendimiento. Gracias por esa obra maravillosa tuya en la cruz, pero gracias también porque la madurez en Cristo no nos va a dejar someternos de filosofías, de historias, de psicologías que vienen a infiltrar la fe y la palabra del Señor y que a veces nos alejan de la verdadera esperanza en Cristo. Gracias, Jesús, porque tú eres todo suficiente. Tú lo llenas y lo completas todo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes nuestras vidas, nuestros corazones. Te entregamos este día, que tu bendición repose sobre todos y tu gracia siempre nos acompañe. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones para todos. Antes de despedirme, quiero recordarles que vamos a manejar 4 domingos este mes con un tema muy interesante acerca de la moneda del reino. Así que usted se debe conectar todos los domingos, 10:30 de la mañana, si quiere escuchar este tema, o en el canal de YouTube. Estaré en la ciudad de Cali dando este seminario el día sábado a las 6 de la tarde en la biblioteca departamental, sí, en la calle Quinta con 24. Allí los espero, bien juiciosos, 6 de la tarde en la ciudad de Cali. Así que todos los que escuchan el Maná en Cali, en el Valle, allá nos vemos. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 1, del 10 al 17. Somos seguidores de Cristo, no de personas. Por eso que tu actuar solo dependa de la palabra de Dios y evalúa siempre a través de ella lo que te enseña.
Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.